Buenos días, licenciada, queridos compañeros. Mi nombre es Javier Flores Tarqui. El tema que he escogido para nuestra presentación del día de hoy es actividades económicas en tiempos de coronavirus 2019 en Bolivia. Bolivia se encuentra atravesando un momento histórico. La pandemia de COVID-19 tiene efectos en diferentes actividades económicas sin precedentes. Por tal motivo, los hábitos de los consumidores sufrirán eh, variaciones tanto en el corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo se ha identificado la desaparición de la demanda de algunos sectores. En el mediano plazo se espera una recuperación de la demanda y a largo plazo se espera el regreso de la vida normal. Después de toda crisis, siempre existen ganadores y perdedores relativos a lo largo de la historia, destacando, por ejemplo, la Gran Depresión de 1929 y la crisis financiera del 2018. Entre otros, países, empresas y otros sectores específicos han sentido los impactos producidos por los cambios económicos, políticos o incluso sociales. La pandemia del COVID no es la excepción. Asimismo, estas podemos definirlas como de alta exposición, moderada exposición y de baja exposición. Por tal motivo, podemos destacar como tipos de sectores económicos, como actividades perdedoras, que son aquellas actividades que han sufrido un efecto crítico, en algunos casos incluso devastadoras. Actividades sobrevivientes son aquellas que han sido afectadas de manera parcial y su recuperación fue pronta. Las actividades vencedoras son aquellas que sufrieron la interrupción que no sufrieron interrupción de la atención a sus negocios, que en algunos casos incluso han sido beneficiadas por los mismos. Entre las actividades perdedoras podemos encontrar aquellas actividades, por ejemplo, de comercio, servicio, producción y los asalariados. Entre los de comercio podemos citar el comercio de telas, ropa, calzados, artículos de tocador, electrodomésticos. Entre las actividades de servicio podemos mencionar las de hotelería, turismo, agencia de viaje, catering, servicios musicales, transporte público de pasajeros con rutas definidas, interprovinciales, interdepartamentales y de carga. También los servicios de alquiler y de ambientes de uso familiar y de comercial. También han sido afectados los gimnasios, piscinas, espacios de educación y de enseñanza. Estas han sido los potenciales perdedores en esta pandemia. También el impacto entre los asalariados informales, puesto que los asalariados informales, al ver que no tienen un contrato fijo y definido, en algunos casos han sido desempleados. El impacto a corto plazo ha causado un daño económico severo, que difícilmente se podrán reactivar. A lo largo plazo e incluso provocaría de que estas actividades puedan migrar a otras, no necesariamente permaneciendo en las mismas. Entre las actividades sobrevivientes podemos mencionar aquellas actividades de la misma forma, servicio, comercios y productivos. Entre las actividades de comercio tenemos aquellas, por ejemplo, las que no son considerados de uso de primera necesidad, excluyendo los bienes de lujo. Por ejemplo, los comercios de librerías y otros. Entre las que también podemos mencionar las actividades de servicios, por ejemplo, los servicios financieros, el expendio de comidas, peluquerías y entre otros. También podemos tener las actividades de producción. En estas actividades de producción que han permanecido las actividades de producción de energía eléctrica, de gas y entre otros. El sector de la comida, por ejemplo, decidió implementar el pedido delivery. Esta es la que se entrega el producto hasta un punto de entrega establecido por el consumidor. El sector de transporte público decidió reducir el total de los pasajeros en dicha movilidad hasta con 1 metro de distancia.
es necesario para así evitar la propagación del virus. En cuanto al desempleo, en estas actividades como sobrevivientes han podido continuar con las mismas. Podemos ahora ver las actividades vencedoras. Estas actividades vencedoras o de baja exposición son aquellas en las cuales no sufrieron interrupción en la atención de sus negocios. Asimismo, en algunos casos, sus ingresos incrementaron de manera significativa. Entre algunas podemos citar las actividades de comercio, servicios de producción y también de la misma forma asalariados. Entre las actividades de comercio tenemos el comercio de fármacos, la venta de equipos de computación, accesorios de limpieza y toda la cadena alimenticia, tiendas de barrios, supermercados y otros. Estos son potenciales ganadores, entre otros. Podemos mencionar a los servicios funerarios, telefonía internet, médicos, laboratorios, el servicio de transporte de taxi o radiotaxi, medicina tradicional, producción de panadería, agricultores y confección de ropa de trabajo, la fabricación de artículos de higiene y entre los asalariados formales, quienes continuaron en sus fuentes laborales percibiendo la totalidad de sus ingresos. Asimismo, podemos mencionar entre los beneficiados a largo plazo, a su vez se pueden dividir en dos grandes segmentos. En el primer caso son los de entretenimiento virtual, educación en línea, la formación en línea, entre otros. Y en el segundo caso podemos tener los servicios de seguridad, negocios relacionados con la nueva modalidad de trabajo, la telemedicina, inversiones para las conversiones del medio ambiente. También podemos destacar el rubro de la salud, las farmacias, vitaminas, suplementos, entre otros, como uno de los más grandes beneficiados por el distanciamiento social y la higiene, provocando un aumento de compras entre productos y además de los seguros también. El BID, en sus proyecciones sobre el impacto de la pandemia y del empleo en América Latina y el Caribe, estiman que en nuestro país existen 1 millón de empleos formales y 4.2 millones de empleos informales, siendo los sectores de comercio, gastronomía y hotelería los de transporte y manufacturas los más afectados, en base a la estimación de 3 escenarios solamente del empleo formal. Bolivia podría perderse como 41.609 trabajos sobre la población ocupada y en menos 2.6% en el primer escenario. Asimismo, no obstante, las pérdidas en las fuentes laborales podrían llegar a sobrepasar el 25%, considerando las características de empleo en Bolivia, entre las que pueden destacarse de baja calidad de empleos, la eventualidad, nula seguridad social, entre otras, que según el economista Claudia Montaño es el primer problema del desarrollo económico local. A pesar de haber reducido tasas de desempleo de un 7.5% en el 2000 a 4% en el 2018, no reflejan la realidad con el alto nivel de informalidad. Finalmente, con el fin de identificar los sectores vencedores, sobrevivientes y perdedores, la crisis en nuestro país se considera que en Bolivia no se encontraba preparada para asumir la pandemia que enfrentó el mundo. Sin embargo, como punto de partida, los cambios de hábitos internacionales en el consumo, que ya fueron reflejados en nuestros mercados, y las tendencias a largo plazo, tomando en cuenta las características propias de nuestra economía boliviana, el tipo de empresario que la compone y sus características propias de cada actividad, asimismo el resultado de la economía y el impacto de las actividades económicas se definirán en función a las políticas de apoyo del gobierno a nuestro país, a lo largo, a mediano y a corto plazo. Agradecido por su atención, me despido muy cordialmente de ustedes. Saludos y hasta luego.